Aquí no solo se cuentan historias, aquí se despiertan recuerdos, sombras y miedos que creías olvidados. Cada relato se arrastra desde la oscuridad para quedarse contigo cuando todo queda en silencio. Si sientes la presencia, deja tu like y suscríbete. La noche acaba de comenzar. Siempre he pensado que las personas que no creen en lo paranormal simplemente no han vivido algo que les haga dudar de todo lo que consideran real. No hablo de fantasías ni cuentos inventados para asustar niños. Hablo de esas experiencias que te cambian para siempre, que te hacen entender que hay cosas en este mundo que la razón no puede explicar. Hay quienes dicen que todo tiene una explicación lógica, que los ruidos extraños son el viento, que las sombras son solo trucos de la luz, que el miedo nace únicamente de nuestra imaginación. Pero cuando estás completamente solo en la oscuridad y sientes que algo te observa, cuando escuchas pasos donde no debería haber nadie, cuando ves cosas que desafían toda lógica, ahí es cuando te das cuenta de que el mundo es mucho más grande y oscuro de lo que creías. Esta es la historia de algo que viví hace algunos años, algo que me quitó el sueño y que todavía me persigue en las noches. No la cuento para entretener ni para inventar emociones baratas. La cuento porque necesito sacarla de mi interior, porque tal vez alguien más ha pasado por algo similar y se sienta menos solo, o tal vez para advertir a quien piense que puede enfrentarse a lo desconocido sin consecuencias. Lo que les voy a contar es real. Cada palabra, cada momento de terror, cada segundo de esa horrible experiencia está grabado en mi memoria como una cicatriz que nunca sanará. Mi nombre es Roberto Méndez Castillo y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 42 años ahora, pero cuando pasó lo que voy a contarles tenía 37. Trabajaba como vigilante nocturno porque los turnos de día nunca me gustaron y porque, honestamente, pagaban mejor por cuidar propiedades durante la madrugada. Llevaba casi 10 años en ese trabajo. Había vigilado bodegas, construcciones a medio terminar, locales comerciales cerrados por remodelación, de todo. Nunca me había pasado nada fuera de lo normal. Algunos borrachos tratando de meterse a orinar, uno que otro vándalo queriendo robar cable o herramientas, pero nada que no pudiera manejar con una llamada a la policía o simplemente haciendo ruido con mi lámpara. Fue en marzo del año pasado cuando mi supervisor me llamó para ofrecerme un trabajo especial. Me dijo que un cliente necesitaba a alguien confiable para vigilar una casa abandonada en las afueras de la ciudad, rumbo a Santiago. La propiedad llevaba años vacía, pero al parecer los dueños querían venderla y necesitaban que alguien la cuidara por las noches para evitar que se metieran ocupas o drogadictos. El pago era casi el doble de lo que ganaba normalmente. Eso me llamó la atención de inmediato. Le pregunté a mi supervisor por qué pagaban tanto por una simple casa vacía. Él se quedó callado unos segundos antes de responderme que varios vigilantes habían renunciado después de la primera noche. Me dijo que eran tipos miedosos, que se inventaban cosas para justificar que no querían hacer el turno nocturno tan lejos de la ciudad. Yo me reí. Después de 10 años cuidando lugares vacíos en la oscuridad, no había nada que pudiera asustarme. Los fantasmas no existen, pensaba. Las casas embrujan solo están en las películas. Acepté el trabajo sin pensarlo 2 veces. Mi supervisor me dio la dirección y las llaves. Me explicó que debía llegar a las 11 de la noche y quedarme hasta las 6 de la mañana. Mi trabajo era simple: recorrer la propiedad cada hora, asegurarme de que nadie entrara, reportar cualquier anomalía. Nada del otro mundo. La primera noche llegué con mi termo de café, mi lámpara de mano, mi radio y mi celular completamente cargado. La casa estaba al final de un camino de terracería, rodeada de árboles y bastante alejada de cualquier otra construcción. Era una propiedad grande, de 2 pisos, con un jardín descuidado y ventanas tapadas con tablones de madera. Cuando bajé de mi camioneta, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio total, pesado, como si el lugar absorbiera cualquier sonido. No se escuchaban grillos, ni perros a lo lejos, ni el viento moviendo las ramas. Nada. Solo ese vacío sonoro que te hace sentir incómodo sin saber por qué. Encendí mi lámpara y caminé hacia la entrada principal. La puerta estaba cerrada con candado, tal como me habían dicho.
Usé la llave y entré. El interior olía a humedad y a algo más. Algo difícil de describir. Era como un olor a encierro, a tiempo detenido, a abandono profundo. Las paredes tenían la pintura descascarada. El piso estaba cubierto de polvo y había telarañas en cada esquina. Los muebles seguían ahí, cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la oscuridad. Recorrí la planta baja con mi lámpara, revisando cada habitación. La sala, el comedor, la cocina con trastes viejos todavía en el fregadero, un baño con azulejos rotos. Todo parecía normal, solo una casa vieja y abandonada. Subí las escaleras y el crujido de la madera bajo mis pies resonó en todo el lugar. Arriba había 3 recámaras y otro baño. En una de las habitaciones encontré una cama matrimonial todavía tendida, como si alguien hubiera dejado todo de un momento a otro. Había fotografías en las paredes, imágenes borrosas por el tiempo de una familia que alguna vez vivió ahí. Terminé mi primer recorrido y me instalé en la sala, sentado en una silla vieja que limpié un poco. Saqué mi termo de café y puse una alarma en mi celular para recordarme hacer la siguiente ronda en 1 hora. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Pasó la primera hora sin novedades. Hice mi segundo recorrido, revisé puertas y ventanas, todo seguía igual. Regresé a mi silla y bebí más café. Empezaba a pensar que este sería el trabajo más fácil de mi vida. Buen pago por simplemente estar sentado en una casa vacía. Pero entonces, alrededor de la 1:30 de la madrugada, escuché algo, un golpe seco arriba en el segundo piso. Como si algo pesado hubiera caído. Me quedé quieto, escuchando. Esperé varios segundos, pero no se repitió. Tal vez fue algo que se cayó solo, pensé. Una casa vieja, cosas que se mueven con el tiempo. Tomé mi lámpara y subí las escaleras nuevamente. Recorrí las 3 habitaciones. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Nada fuera de lugar. Regresé abajo sintiéndome un poco tonto por haberme alarmado, pero a los 10 minutos escuché pasos. Pasos claros, lentos, caminando en el piso de arriba. Esta vez no había duda. No era mi imaginación ni algo cayéndose. Era el sonido inconfundible de alguien caminando sobre madera vieja. Paso tras paso, yendo de una habitación a otra. Sentí cómo se me erizaba la piel. Tomé mi lámpara con fuerza y subí las escaleras rápidamente, haciendo ruido a propósito para asustar a quien fuera que estuviera ahí. Tal vez era un vago que había encontrado una forma de entrar. Llegué arriba y encendí la luz de mi lámpara en todas direcciones. Nadie. Las habitaciones estaban vacías. Las ventanas seguían tapadas con tablones. No había forma de que alguien hubiera entrado o salido sin que yo lo notara, pero los pasos habían sido reales. Los había escuchado con absoluta claridad. Bajé las escaleras más despacio, sintiendo por primera vez una sensación extraña en el estómago. Ese tipo de incomodidad que no puedes explicar pero que te dice que algo no está bien. Me senté de nuevo en mi silla y traté de calmarme. Casas viejas hacen ruidos, me dije a mí mismo. La madera se expande y se contrae. Las tuberías hacen sonidos extraños. Es normal, pero entonces escuché algo peor. Una voz. Era apenas un susurro, tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado. Pero ahí estaba, viniendo desde algún lugar de la casa. Una voz que susurraba algo que no podía entender, palabras arrastradas que sonaban como un lamento. Me levanté de la silla con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La voz seguía ahí, ese susurro constante que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Traté de identificar de dónde venía, pero era imposible. A veces sonaba cerca, a veces lejana, como si se moviera por las paredes. Agarré mi lámpara y caminé hacia el pasillo que llevaba a la cocina. El susurro se hizo un poco más fuerte. No eran palabras claras, pero tenían un ritmo, como si alguien estuviera rezando o repitiendo algo una y otra vez. Sentía la piel de gallina en todo el cuerpo y un frío que no era normal. Un frío que salía de adentro de la casa. Llegué a la cocina y ahí el sonido cesó de golpe. Silencio absoluto otra vez. Alumbré cada rincón con mi lámpara, pero no había nada. Solo los trastes viejos, las alacenas abiertas, el fregadero oxidado. Esperé ahí parado varios minutos,
conteniendo la respiración, esperando a que el susurro regresara. Nada. Regresé a la sala caminando hacia atrás, sin darle la espalda al pasillo. Me sentía ridículo, como un niño asustado de la oscuridad, pero no podía evitarlo. Algo en esa casa no estaba bien. Algo que no podía ver pero que podía sentir. Una presencia pesada que hacía el aire difícil de respirar. Me senté de nuevo y saqué mi celular. Eran las 2:15 de la madrugada. Faltaban casi 4 horas para que terminara mi turno. Pensé en llamar a mi supervisor y decirle que renunciaba, que me importaba poco el dinero, pero el orgullo me detuvo. No iba a ser como los otros vigilantes cobardes. Yo era más fuerte que eso. Bebí más café aunque mis manos temblaban un poco al sostener el termo. Traté de pensar en cosas normales, en mi esposa que estaría durmiendo en casa, en mis hijos, en el partido de fútbol que había visto el fin de semana. Cualquier cosa para no pensar en los sonidos que había escuchado, pero la casa no me iba a dejar en paz. A las 2:30, todas las puertas de la planta baja se azotaron al mismo tiempo. El sonido fue tan fuerte que grité sin poder evitarlo. Un portazo simultáneo que hizo temblar las paredes. Me puse de pie de un salto, apuntando con la lámpara hacia todos lados. La puerta de la cocina, la del baño, la de una alacena que estaba entreabierta, todas se habían cerrado de golpe. No había corriente de aire. Las ventanas estaban tapadas, no había explicación. Sentí como el pánico empezaba a apoderarse de mí. Mis piernas querían correr hacia la salida, subir a mi camioneta y largarme de ahí sin mirar atrás. Pero algo me mantenía ahí parado. Tal vez la incredulidad, tal vez la necesidad de entender qué estaba pasando. Caminé hacia la puerta principal para asegurarme de que seguía abierta, que tenía una salida si la necesitaba. Estaba cerrada con llave desde adentro, tal como yo la había dejado. Toqué el picaporte para confirmar que podía abrirla fácilmente. Funcionaba bien. Eso me dio un poco de tranquilidad. Podía salir cuando quisiera. Regresé al centro de la sala y fue entonces cuando la vi, una sombra en las escaleras. No era una sombra normal proyectada por mi lámpara. Era una figura oscura, más densa que la oscuridad que la rodeaba, parada a la mitad de las escaleras. Tenía forma humana pero sin detalles, solo un contorno negro que me observaba. Se me secó la boca. No podía moverme, no podía respirar. La sombra estaba completamente quieta, pero yo sabía que me estaba viendo. Podía sentir su atención sobre mí como un peso físico. Traté de apuntar mi lámpara directamente hacia ella, pero cuando el haz de luz tocó el lugar donde estaba, no había nada. Solo las escaleras vacías. Bajé la lámpara y la sombra seguía ahí, al borde de mi visión periférica. Este truco de la luz, pensé desesperadamente. Solo es mi mente jugándome una broma. Pero no podía convencerme a mí mismo. Lo que estaba viendo era real, tan real como la silla en la que había estado sentado, o el termo en mi mano. La sombra empezó a moverse, bajó un escalón, luego otro. Cada movimiento era lento, deliberado, como si quisiera que yo viera cada paso que daba. No hacía ningún sonido, solo esa presencia oscura descendiendo hacia donde yo estaba. No lo pensé más. Corrí hacia la puerta principal, saqué la llave del bolsillo con manos temblorosas y traté de abrirla. La llave no giraba. Estaba atorada o algo bloqueaba la cerradura. Forcé con todas mis fuerzas, pero no se movía. Miré hacia atrás. La sombra ya estaba al pie de las escaleras a unos 5 metros de mí. Seguía sin moverse, pero ahora parecía más grande, más sólida, como si se estuviera haciendo más real con cada segundo que pasaba. Dejé la puerta principal y corrí hacia la cocina buscando la puerta trasera que había visto en mi primer recorrido. Atravesé el comedor tropezando con una silla. Llegué a la cocina y busqué desesperadamente la salida. Estaba ahí, una puerta de madera vieja que daba al jardín trasero. Giré la perilla, cerrada con llave, y no tenía la llave de esa puerta. Escuché pasos detrás de mí. Esta vez sí hacían sonido, pasos lentos y pesados sobre el piso de la cocina. Me di vuelta con la espalda contra la puerta, alumbrando con mi lámpara. No había nadie, pero los pasos seguían acercándose. Podía escucharlos claramente, cada pisada más cerca,
pero no había nada visible. Solo el sonido de algo caminando directamente hacia mí. Me agaché y pasé por debajo de donde pensaba que estaba la cosa invisible. Corrí de regreso hacia la sala. Tenía que salir de ahí como fuera. Agarré una silla y la estrellé contra una de las ventanas tapadas con tablones. La madera era vieja pero más resistente de lo que pensaba. Golpeé 1, 2, 3 veces hasta que uno de los tablones se astilló. Detrás de mí, escuché ese susurro de nuevo. Ahora eran múltiples voces, todas susurrando al mismo tiempo, un coro de lamentos que llenaba toda la casa. Las voces decían palabras que no podía entender pero que me llenaban de una tristeza horrible, de una desesperación que no era mía pero que sentía como propia. Seguí golpeando la ventana con todas mis fuerzas. Otro tablón se rompió. Ya casi podía ver el exterior. La luz de mi lámpara parpadeó y luego se apagó por completo. Quedé en la oscuridad total. Las voces susurrantes se hicieron más fuertes, más cercanas. Sentí algo rozar mi hombro, algo frío como hielo que me tocó a través de la camisa. Grité y golpeé el último tablón con el puño desnudo, sin importarme el dolor. La madera cedió. Me lancé por la ventana, cortándome los brazos con las astillas, cayendo sobre los arbustos del jardín. Me levanté y corrí hacia mi camioneta sin mirar atrás, sacando las llaves mientras corría. Mis manos temblaban tanto que dejé caer las llaves 2 veces antes de poder abrir la puerta. Subí, arranqué el motor y salí de ahí derrapando sobre la terracería. Solo cuando estuve en la carretera principal, con las luces de la ciudad visible a lo lejos, me permití mirar por el espejo retrovisor. La casa estaba ahí, oscura y silenciosa como si nada hubiera pasado, pero en una de las ventanas del segundo piso, donde no había luz posible, vi una figura. La misma sombra que había bajado las escaleras, ahora parada detrás del vidrio, observándome partir. Llegué a mi casa cuando empezaba a amanecer. Mi esposa se asustó al verme lleno de cortes y rasguños, con la ropa sucia y rasgada. Le dije que me había caído, que había sido un accidente en el trabajo. No le conté la verdad. No le he contado a nadie la verdad hasta ahora. Al día siguiente llamé a mi supervisor y renuncié. No le di explicaciones, solo le dije que no volvería a ese lugar. Él no pareció sorprendido, solo me dijo que entendía y que me pagarían por la noche que había trabajado. Pensé que con el tiempo olvidaría lo que viví esa noche, que los recuerdos se volverían borrosos y eventualmente podría convencerme de que todo había sido mi imaginación, el cansancio, el estrés. Pero no fue así. Desde esa noche, las cosas no han vuelto a ser normales. Empezó con pequeñas cosas. Sombras en mi casa que se movían cuando no debían. Susurros que escuchaba justo antes de quedarme dormido. La sensación constante de ser observado, incluso en mi propia sala, rodeado de mi familia. Luego empezaron las pesadillas. Cada noche soñaba que estaba de vuelta en esa casa. En mis sueños, nunca lograba escapar. Me quedaba atrapado ahí, corriendo por pasillos que se hacían cada vez más largos, subiendo escaleras que no terminaban nunca, perseguido por esa sombra que cada vez se hacía más sólida, más real. Una noche desperté y vi la sombra parada al pie de mi cama. No era un sueño. Estaba completamente despierto. Mi esposa dormía a mi lado y ahí estaba esa cosa, esa presencia oscura que me había seguido desde aquella casa, observándome en la intimidad de mi propia recámara. Encendí la luz de la mesita de noche y desapareció. Pero sé que sigue ahí. Siempre está ahí, esperando a que apague las luces, esperando en los rincones oscuros de mi casa. Mi esposa nota que algo anda mal conmigo. Me pregunta por qué ya no duermo bien, por qué me sobresalto con cualquier ruido, por qué dejo todas las luces encendidas por las noches. Le he dicho que es estrés del trabajo, que estoy pasando por una mala racha, pero veo en sus ojos que no me cree del todo. Mis hijos también lo notan. Mi hijo menor de 8 años me preguntó hace una semana por qué siempre estoy mirando hacia las esquinas de las habitaciones. No supe qué responderle. No puedo decirle que busco sombras que no deberían estar ahí, que vigilo constantemente esperando ver esa figura oscura que me persigue. He tratado de investigar sobre la casa. Busqué en internet, pregunté discretamente a gente que vive cerca de esa zona,
Traté de encontrar alguna información sobre lo que pudo haber pasado ahí. Nadie quiere hablar del tema. Cuando menciono la dirección, la gente cambia de tema o simplemente se queda callada con una expresión incómoda. Lo único que pude averiguar fue por un hombre mayor en una tienda cerca de ahí. Cuando le pregunté sobre la casa, se puso pálido. Me dijo que llevaba vacía más de 20 años, que la familia que vivía ahí se fue de un día para otro, sin llevarse nada, sin avisar a nadie. Me dijo que era mejor no hacer preguntas sobre ese lugar, que algunas cosas era mejor dejarlas en paz. Le insistí, necesitaba saber. Finalmente me dijo algo que me heló la sangre. Me contó que antes de que esa familia viviera ahí, la casa había tenido otros dueños, y antes de esos, otros, y que todas las familias habían terminado igual, yéndose de golpe, abandonando todo como si huyeran de algo. Cuando le pregunté qué había en esa casa, solo movió la cabeza y me dijo algo que no he podido olvidar. Me dijo que hay lugares donde la tristeza es tan grande que se queda impregnada en las paredes, en los pisos, en cada rincón, lugares donde pasaron cosas tan terribles que el dolor nunca se va. Solo espera a que alguien nuevo llegue para alimentarse de su miedo. Han pasado 5 meses desde aquella noche. 5 meses en los que no he tenido una sola noche de sueño completo. 5 meses viendo sombras que no debería ver, escuchando susurros que nadie más escucha, sintiendo esa presencia fría que se acerca cada vez más. Lo peor es que ya no solo me pasa a mí. Hace 3 noches mi esposa despertó gritando. Me dijo que había visto a alguien parado junto a la ventana de nuestra habitación, una figura oscura que la observaba. Traté de calmarla. Le dije que había sido una pesadilla, pero vi el terror real en sus ojos. El mismo terror que yo siento cada noche. Ayer mi hija de 12 años se negó a dormir en su cuarto. Dijo que escucha pasos en su closet cuando apaga la luz, que siente que algo la toca mientras trata de dormir. No quise creerle, pero sé que dice la verdad. Lo que sea que traje de aquella casa, lo que sea que me siguió desde ahí, ahora también persigue a mi familia. He pensado en buscar ayuda, en ir con alguien que entienda estas cosas, un sacerdote, alguien que sepa cómo deshacerse de esto. Pero tengo miedo de que sea demasiado tarde. Tengo miedo de que lo que empezó aquella noche en esa casa abandonada no tenga solución. Anoche tuve el peor sueño hasta ahora. Soñé que volvía a la casa, pero esta vez no estaba solo. Mi esposa y mis hijos estaban conmigo, atrapados en ese lugar. Las sombras nos rodeaban por todos lados. Los susurros se habían convertido en gritos, y la casa no nos dejaba salir. Corrimos hacia todas las puertas, pero todas estaban selladas. Las ventanas no se rompían sin importar cuánto las golpeáramos. Y esa sombra, esa presencia oscura que me persiguió aquella primera noche estaba ahí. Pero ahora podía verla mejor. Tenía una forma más definida, más humana, pero distorsionada, como si algo hubiera tomado la apariencia de una persona, pero no supiera hacerlo bien. Se acercaba a nosotros lentamente mientras mi familia gritaba, y yo no podía hacer nada para protegerlos. Desperté empapado en sudor. Eran las 3 de la madrugada. Me levanté para ir al baño y lavarme la cara. Cuando regresaba a la cama, vi algo que me hizo detenerme en seco. En el cuarto de mis hijos la puerta estaba entreabierta, y ahí, parada en medio de la habitación, estaba la sombra, más sólida que nunca, más real, inclinada sobre la cama de mi hijo menor, como observándolo dormir. Encendí la luz del pasillo y desapareció, pero sé que volverá. Cada noche está más presente, más fuerte. Ya no solo me persigue en los rincones oscuros, ahora se atreve a aparecer cerca de mis hijos, de mi esposa. Esta mañana tomé una decisión. Voy a volver a esa casa. No sé qué voy a encontrar ahí. No sé si podré hacer algo para detener esto, pero no puedo permitir que mi familia siga sufriendo por algo que yo traje a nuestro hogar. Si hay una forma de terminar con esto, tiene que estar en ese lugar. He dejado esta carta escondida en mi cajón, junto con la dirección de la casa. Si algo me pasa, si no regreso, al menos alguien sabrá la verdad. Al menos mi familia entenderá que todo lo que hice fue para protegerlos. Mientras escribo estas últimas líneas, puedo sentir esa presencia detrás de mí. Sé que está ahí, esperando. La sombra me observa desde el rincón de mi oficina.
Ya ni siquiera necesita oscuridad para aparecer. Está tomando control, haciéndose más fuerte con cada día que pasa. No sé si la luz del día será suficiente para mantenerla a raya cuando vuelva a esa casa. No sé si encontraré respuestas o solo más horror. Pero tengo que intentarlo, porque lo que sea que despertó en aquella casa abandonada, lo que sea que me eligió esa noche, no va a detenerse. Va a seguir creciendo, alimentándose de nuestro miedo, hasta que no quede nada de nosotros. Y lo peor de todo es que ahora entiendo por qué todos los vigilantes anteriores renunciaron después de la primera noche. Entiendo por qué esa casa ha estado vacía por tantos años. Entiendo por qué las familias huyen dejando todo atrás, porque hay cosas en este mundo que no puedes enfrentar. Hay presencias que no puedes detener. Hay lugares donde el mal es tan antiguo y tan profundo que se ha convertido en parte de la realidad misma. Y yo desperté algo en ese lugar, algo que ahora me reclama, algo que no se va a ir hasta que me lleve con él. Si alguien lee esto algún día, si alguien encuentra esta carta, por favor créanme, no se acerquen a esa casa en el camino a Santiago. No acepten ese trabajo sin importar cuánto paguen. Algunos lugares están vacíos por una razón. Algunos lugares deben permanecer abandonados, porque lo que vive ahí no es de este mundo. Y una vez que te ve, una vez que te marca, nunca te dejará ir. Ya es de noche otra vez. Puedo escuchar los susurros empezando en las paredes. Mi familia duerme, ajena a lo que se acerca. La sombra está más cerca que nunca. Y sé que esta será mi última noche en esta casa, porque mañana volveré a ese lugar maldito. Y algo me dice que no voy a regresar. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Situaciones que desafían toda lógica y que nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad. Durante años pensé que las historias de fantasmas y apariciones eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero después de lo que viví en aquel trabajo nocturno, ya no puedo dormir tranquilo. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Ruiz y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años y durante mucho tiempo trabajé como guardia de seguridad en diferentes lugares. La historia que voy a contar sucedió hace 2 años, pero todavía siento escalofríos cuando la recuerdo. Es tan real como las palabras que están leyendo ahora. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en una fábrica de zapatos. La economía estaba difícil y necesitaba dinero urgente para pagar la renta y mantener a mi familia. Mi esposa María estaba embarazada de nuestro segundo hijo y no podíamos permitirnos estar sin ingresos ni un día más. Fue entonces cuando mi primo Raúl me habló de un trabajo en una empresa de vigilancia. Necesitaban guardias para el turno nocturno en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. El pago era bueno, mejor que cualquier otra cosa que pudiera conseguir en esos días. La única condición era trabajar completamente solo durante toda la noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. El edificio se llamaba Torre Empresarial San Miguel. Era una construcción de 12 pisos que había sido muy próspera en los años 80 y 90, pero que ahora estaba prácticamente vacío. Solo quedaban 3 o 4 oficinas ocupadas en los primeros pisos. El resto del edificio permanecía en completa oscuridad durante las noches. Mi primer día de trabajo fue un martes de octubre. Recuerdo que hacía mucho frío y llovía ligeramente cuando llegué al edificio. El supervisor de la empresa de seguridad, un hombre mayor llamado Don Esteban, me esperaba en la entrada principal para explicarme mis responsabilidades. Don Esteban era un señor de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de los ojos. Algo en su manera de hablar me hizo sentir incómodo desde el primer momento. Cuando le pregunté por qué el trabajo pagaba tan bien, solo me dijo que era porque muy pocas personas duraban más de un mes en ese puesto. Mire, joven Carlos, me dijo mientras me entregaba las llaves y una linterna. Su trabajo es muy sencillo. Solo tiene que caminar por el edificio cada 2 horas para asegurarse de que todo esté en orden. Revise cada piso, cada pasillo, cada oficina que esté abierta. Anote todo en esta bitácora y no se vaya hasta que llegue el guardia del turno de día. Le pregunté si había tenido problemas de seguridad anteriormente, pero don Esteban evitó responder directamente.
Solo me dijo que mantuviera siempre la linterna conmigo porque a veces se iba la luz eléctrica sin previo aviso. También me advirtió que no tratara de usar el elevador después de medianoche, porque se descomponía frecuentemente. El lobby del edificio era amplio, pero estaba muy deteriorado. Las paredes tenían manchas de humedad y varios de los focos del techo no funcionaban. Había una pequeña oficina para el guardia junto a la entrada principal, con una mesa, una silla y un teléfono viejo. También tenía un pequeño televisor en blanco y negro que apenas se veía. Durante las primeras horas de mi primer turno todo parecía normal. Hice mis rondas por los primeros 4 pisos, revisé las pocas oficinas que estaban ocupadas y anoté todo en la bitácora. El silencio era absoluto, solo se escuchaba el sonido de mis pasos en los pasillos vacíos y el viento golpeando las ventanas del edificio. Pero fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Estaba sentado en la oficina del guardia viendo televisión, cuando escuché claramente el sonido del elevador moviéndose. El ruido era inconfundible. Las puertas abriéndose y cerrándose, el motor funcionando, los cables deslizándose. Me pareció muy raro porque don Esteban me había dicho específicamente que no usara el elevador después de medianoche. Pensé que tal vez alguien se había quedado trabajando hasta tarde en alguna de las oficinas y decidí ir a investigar. Cuando llegué hasta donde estaba el elevador, vi que estaba completamente detenido en la planta baja. Las puertas estaban cerradas y no había ninguna luz encendida en el panel de botones. Pero yo había escuchado claramente el sonido del elevador funcionando solo unos minutos antes. Decidí subir por las escaleras para revisar los pisos superiores. Quería asegurarme de que no hubiera nadie en el edificio que no debería estar ahí. Subí lentamente, alumbrando cada escalón con mi linterna. El eco de mis pasos resonaba en toda la escalera de manera inquietante. Cuando llegué al 5º piso, escuché algo que me heló la sangre. Era el sonido de una máquina de escribir funcionando. Alguien estaba escribiendo en una oficina. Las teclas sonaban de manera rítmica y constante. El sonido venía del fondo del pasillo, donde había varias oficinas que supuestamente estaban vacías desde hacía años. Caminé muy despacio por el pasillo, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que quien fuera que estuviera escribiendo podría escucharlo. La luz de mi linterna temblaba porque mis manos no podían mantenerse quietas. El sonido de la máquina de escribir se hacía más fuerte conforme me acercaba. Venía específicamente de la oficina que estaba al final del pasillo, la número 507. Cuando llegué hasta la puerta, pude ver que había una luz tenue saliendo por debajo. Alguien definitivamente estaba adentro. Toqué la puerta suavemente y pregunté si había alguien ahí. El sonido de la máquina de escribir se detuvo inmediatamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé varios minutos, pero nadie respondió. Volví a tocar la puerta, esta vez un poco más fuerte, pero seguía sin haber respuesta. Probé girar la perilla de la puerta y para mi sorpresa estaba abierta. La empujé lentamente y alumbré el interior de la oficina con mi linterna. Lo que vi me dejó completamente confundido. La oficina estaba completamente vacía. No había escritorios, ni sillas, ni máquinas de escribir. No había absolutamente nada. Solo las paredes desnudas y un piso cubierto de polvo que claramente no había sido perturbado en mucho tiempo. No había manera de que alguien hubiera estado escribiendo ahí solo unos momentos antes. Me quedé parado en la entrada de esa oficina vacía durante varios minutos, tratando de entender lo que había pasado. Revisé mi linterna para asegurarme de que funcionara bien. Alumbré cada rincón de la habitación, pensando que tal vez había una máquina de escribir escondida en algún lugar. Pero no había nada. La única explicación que se me ocurría era que el sonido había venido de otra oficina. Tal vez me había confundido con el número de puerta, o el eco había distorsionado la dirección del ruido. Decidí revisar todas las oficinas de ese piso para estar completamente seguro. Salí de la oficina 507 y caminé por todo el 5º piso. Probé la perilla de cada puerta. Algunas estaban cerradas con llave, pero las que pude abrir estaban todas vacías. No había ningún signo de que alguien hubiera estado trabajando en ninguna de ellas.
El polvo y las telarañas cubrían todo, como si nadie hubiera entrado ahí en años. Regresé a la planta baja sintiéndome muy nervioso. Anoté en la bitácora lo que había escuchado, pero cuando lo escribí en papel, sonaba tan absurdo que pensé que tal vez don Esteban pensaría que estaba loco. Decidí no mencionar los detalles, y solo escribí que había revisado todos los pisos y que todo estaba en orden. El resto de mi primer turno pasó sin más incidentes extraños. Cuando llegó el guardia del turno de día, un señor llamado Roberto, me preguntó cómo había estado mi primera noche. Le dije que todo había estado tranquilo, pero algo en su expresión me hizo pensar que sabía que no le estaba diciendo toda la verdad. Durante los siguientes días traté de convencerme de que lo que había escuchado tenía una explicación lógica. Tal vez había sido el viento, o las tuberías del edificio, o simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero en el fondo sabía que lo que había oído era real. Mi segunda noche de trabajo fue el jueves. Esta vez llegué al edificio más preparado mentalmente. Había decidido que si volvía a escuchar algo extraño, investigaría más a fondo sin dejarme llevar por el miedo. Necesitaba ese trabajo y no podía permitir que unos ruidos raros me asustaran. Las primeras horas transcurrieron normalmente. Hice mis rondas regulares y me senté en la oficina del guardia a ver televisión. Pero alrededor de la 1 de la madrugada comenzaron a suceder cosas aún más perturbadoras que la noche anterior. Esta vez empezó con el sonido de pasos en el piso de arriba. No eran pasos normales de una persona caminando. Era como si alguien arrastrara los pies muy lentamente por el pasillo. El sonido era constante y rítmico, como si fuera de una persona que tenía dificultades para caminar normalmente. Los pasos venían del segundo piso, justo encima de donde yo estaba sentado. Podía escucharlos claramente moviéndose de un lado a otro del pasillo. Duraron aproximadamente 10 minutos, y luego se detuvieron completamente. Esperé un momento para ver si volvían a empezar, pero todo quedó en silencio. Tomé mi linterna y subí al segundo piso para investigar. Cuando llegué arriba, revisé todo el pasillo cuidadosamente. No había nadie. Todas las oficinas estaban cerradas, y no había señales de que alguien hubiera estado caminando por ahí. Pero entonces noté algo que me llamó la atención. En el piso del pasillo había marcas extrañas en el polvo. No eran huellas de zapatos normales. Parecían más bien como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por todo el pasillo. Las marcas iban de un extremo al otro exactamente siguiendo el patrón de los pasos que había escuchado. Me arrodillé para examinar las marcas más de cerca. Eran muy extrañas. Parecían marcas de arrastre, pero también había algunas que se veían como huellas de pies desnudos. Y lo más perturbador de todo era que algunas de las huellas se veían mojadas, como si quien las hubiera hecho tuviera los pies húmedos. Seguí las marcas hasta el final del pasillo, donde terminaban justo frente al elevador. Revisé el elevador, pero estaba exactamente como siempre, detenido en la planta baja con las puertas cerradas. No había manera de que alguien hubiera usado el elevador sin que yo me diera cuenta. En ese momento escuché algo que me hizo saltar del susto. Era el sonido del teléfono de la oficina del guardia sonando. Bajé corriendo las escaleras para contestar, pensando que tal vez era una emergencia o alguien de la empresa de seguridad queriendo verificar que todo estuviera bien. Llegué a la oficina y levanté el teléfono, pero no había nadie en la línea. Solo se escuchaba un ruido extraño, como estática mezclada con algo que sonaba como respiración muy suave. Dije, «Hola», varias veces, pero nadie respondió. El sonido continuó durante aproximadamente 1 minuto y luego la línea se cortó completamente. Revisé el teléfono para asegurarme de que estuviera funcionando correctamente. Tenía tono demarcado y parecía estar trabajando normalmente. Pero ¿quién había llamado en plena madrugada y por qué no había hablado? Decidí llamar a la empresa de seguridad para reportar la llamada extraña. Marqué el número que don Esteban me había dado para emergencias. Sonó varias veces hasta que alguien contestó. Era don Esteban, pero su voz sonaba muy cansada. «Carlos, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema en el edificio?» «Don Esteban, disculpe que lo moleste tan tarde. Quería reportar que recibí una llamada extraña hace unos minutos. Alguien llamó pero no habló, solo se escuchaba ruido en la línea».
Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente, don Esteban habló, pero su voz sonaba diferente, más seria. Carlos, escúcheme muy bien. Si vuelve a recibir una llamada como esa, no conteste el teléfono. Déjelo sonar hasta que se detenga solo. ¿Me entiende? Pero don Esteban, ¿por qué? ¿Qué pasa si es una emergencia? Solo haga lo que le digo, Carlos. Y otra cosa importante. Si escucha ruidos extraños en el edificio, no vaya a investigar solo. Quédese en la oficina del guardia hasta que amanezca. Es por su propia seguridad. La conversación terminó ahí. Don Esteban colgó sin explicar nada más. Sus palabras me dejaron aún más nervioso de lo que ya estaba. Era obvio que él sabía algo sobre el edificio que no me había contado cuando me contrató. El resto de esa noche traté de mantenerme despierto y alerta, pero no pasó nada más extraño. Cuando llegó Roberto en la mañana, tenía ojeras y se veía muy cansado. Le pregunté si alguna vez había tenido experiencias raras durante sus turnos, pero cambió de tema rápidamente. Carlos, me dijo antes de irse, un consejo de amigo. Si este trabajo se vuelve demasiado difícil para usted, mejor busque otra cosa. No vale la pena arriesgar su tranquilidad mental por unos pesos. Sus palabras me quedaron resonando en la cabeza todo el día, pero yo necesitaba el dinero desesperadamente. María estaba cada vez más cerca de dar a luz y los gastos médicos eran altos. No podía permitirme dejar el trabajo, sin importar lo extraño que fuera el edificio. Mi tercera noche fue cuando las cosas empeoraron de verdad. Llegué al trabajo con una sensación muy mala en el estómago. Algo me decía que esa noche iba a ser diferente, pero traté de ignorar esos pensamientos y concentrarme en mis responsabilidades. Durante mi primera ronda, alrededor de las 11:30 de la noche, noté que el elevador estaba en el 7º piso. Esto me pareció muy raro porque siempre lo había visto en la planta baja. Decidí usar las escaleras como siempre, pero anoté mentalmente que debía revisar por qué el elevador estaba arriba. Cuando llegué al 7º piso, las puertas del elevador estaban abiertas. Esto era completamente anormal. Las puertas de los elevadores no se quedan abiertas solas durante tanto tiempo. Me acerqué para investigar y lo que vi me hizo sentir un frío terrible en todo el cuerpo. Dentro del elevador había agua. El piso estaba completamente mojado, como si alguien con la ropa empapada hubiera estado ahí recientemente. Pero lo más perturbador no era el agua, sino el olor. Era un olor terrible, como a humedad mezclada con algo podrido. Era tan fuerte que tuve que taparme la nariz con la camisa. Presioné el botón para cerrar las puertas del elevador y enviarlo de regreso a la planta baja. No quería seguir viendo ese charco de agua extraña. Las puertas se cerraron lentamente y el elevador comenzó a bajar. Pude escuchar el sonido del agua moviéndose dentro mientras bajaba. Continué con mi ronda por el 7º piso, pero me sentía muy incómodo. Cada sombra me parecía amenazante y cada sonido me hacía saltar. Quería terminar rápido y regresar a la seguridad de la oficina del guardia en la planta baja, pero cuando estaba revisando la última oficina del 7º piso, escuché algo que me dejó paralizado de terror. Era el sonido del elevador subiendo otra vez. Podía escucharlo claramente. El motor funcionando, los cables moviéndose, las puertas abriéndose cuando llegó al 7º piso. Me volteé lentamente hacia donde estaba el elevador. Las puertas estaban abiertas otra vez, pero ahora no solo había agua en el piso. Había huellas mojadas saliendo del elevador y dirigiéndose hacia el pasillo donde yo estaba parado. Las huellas eran de pies desnudos y estaban completamente mojadas. Podía ver cada detalle: los dedos, el arco, el talón. Pero lo más aterrador era que las huellas parecían estar apareciendo mientras yo las miraba, como si alguien invisible estuviera caminando y dejando rastros húmedos en el piso. Las huellas se acercaban hacia donde yo estaba. Podía escuchar el sonido de pasos mojados en el piso, pero no podía ver a nadie. Era como si una persona empapada estuviera caminando directamente hacia mí, pero fuera completamente invisible. No pude soportarlo más. Corrí hacia las escaleras y bajé tan rápido como pude. Mis pasos resonaban en toda la escalera y mi respiración era tan fuerte que parecía que mis pulmones iban a explotar. No paré de correr hasta que llegué a la oficina del guardia en la planta baja.
Me senté en la silla temblando como una hoja. Mis manos no podían mantenerse quietas y tenía sudor frío por toda la cara. Traté de calmarme diciéndome que todo había sido mi imaginación, pero sabía que lo que había visto era real. Decidí llamar a don Esteban otra vez. Necesitaba saber qué estaba pasando en ese edificio. Marqué su número con manos temblorosas. Contestó después de varios timbrazos, pero su voz sonaba como si hubiera estado esperando mi llamada. «Carlos, ¿qué pasó ahora?» «Don Esteban, necesito que me diga la verdad. ¿Qué pasó en este edificio? ¿Por qué suceden estas cosas extrañas?» Hubo un silencio largo. Podía escuchar que don Esteban estaba respirando pesadamente del otro lado de la línea. Finalmente habló, pero su voz sonaba muy triste. «Carlos, hace 5 años hubo un accidente en ese edificio. Una señora que trabajaba como secretaria se quedó trabajando muy tarde una noche. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero la encontraron al día siguiente en el elevador. Se había ahogado». «¿Se ahogó? ¿Cómo es posible que alguien se ahogue en un elevador?» «El elevador se descompuso entre el 7º y 8º piso. Una tubería se rompió y el agua comenzó a llenarlo. Ella quedó atrapada adentro y no pudo salir. Cuando los bomberos finalmente lograron abrir las puertas, ya era demasiado tarde». La información me impactó como un golpe en el estómago. Todo comenzaba a tener sentido. El agua en el elevador, las huellas mojadas, los pasos extraños. «Don Esteban, ¿por qué no me dijo esto antes? ¿Por qué me contrató sabiendo que estas cosas pasan?» «Porque necesitamos que alguien cuide el edificio, Carlos. Y porque pensé que tal vez usted sería diferente. Algunos guardias no experimentan nada raro, pero parece que ella lo ha notado». «¿Ella me ha notado? ¿Qué significa eso?» La señora que falleció se llamaba Elena Vázquez. Tenía 45 años y trabajaba en el 7º piso. Desde que pasó el accidente, varios guardias han reportado experiencias similares a las suyas. Algunos duran una semana, otros solo una noche. Usted ya lleva 3 días, lo cual es más de lo que la mayoría aguanta. Don Esteban, yo no puedo seguir trabajando aquí. Esto es demasiado para mí. Lo entiendo, Carlos, pero piénselo bien. El pago es bueno y su familia necesita el dinero. Además, Elena nunca ha lastimado a nadie. Solo está ahí. Tal vez solo quiere compañía durante las noches». La conversación terminó sin que yo diera una respuesta definitiva. Don Esteban tenía razón sobre el dinero. María iba a dar a luz en cualquier momento y no podíamos permitirnos que yo dejara el trabajo. Pero también sabía que mi salud mental estaba comenzando a deteriorarse. Decidí quedarme esa noche y ver si podía aguantar hasta el final de mi turno. Pero las cosas empeoraron mucho después de medianoche. Estaba sentado en la oficina del guardia tratando de ver televisión cuando escuché el elevador moviéndose otra vez. Esta vez decidí no ir a investigar. Recordé las palabras de don Esteban sobre no investigar los ruidos extraños. Pero entonces escuché algo nuevo. Era el sonido de alguien tocando las puertas de las oficinas en el 7º piso. Era un sonido suave pero constante. Toc, 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 toc. Se repetía cada pocos segundos y podía escucharlo claramente desde la planta baja. El sonido continuó durante casi una hora. Toc, 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 toc. Era como si alguien estuviera buscando una oficina específica, tocando puerta por puerta. Pero yo sabía que todas las oficinas del 7º piso estaban vacías desde hace años. Alrededor de las 3 de la madrugada, el sonido se detuvo abruptamente. Todo quedó en silencio otra vez. Pensé que tal vez por fin podría tener un momento de paz, pero me equivocaba completamente. Unos minutos después escuché pasos bajando por las escaleras. Eran pasos lentos y pesados, como si la persona que los hacía tuviera dificultades para caminar. Podía escuchar cada paso claramente. Paso, pausa, paso, pausa, paso, pausa. Los pasos se acercaban cada vez más a la planta baja. Podía seguir su progreso. 7º piso, 6º piso, 5º piso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Sabía que pronto llegarían a la planta baja, donde yo estaba. Cuando finalmente llegaron al primer piso, se detuvieron justo afuera de la oficina del guardia. Podía escuchar respiración suave del otro lado de la puerta.
Era la respiración de alguien que había hecho un gran esfuerzo, como si hubiera estado corriendo o subiendo escaleras durante mucho tiempo. La respiración continuó durante varios minutos. Yo estaba sentado en la silla, completamente inmóvil, tratando de no hacer ningún ruido. Tenía tanto miedo que no podía ni siquiera parpadear normalmente. Entonces la perilla de la puerta comenzó a moverse muy lentamente. Podía ver cómo giraba milímetro a milímetro. El metal hacía un sonido suave pero terrorífico. Sabía que en cualquier momento la puerta se abriría y tendría que enfrentar lo que fuera que estuviera del otro lado. Pero de repente, todo se detuvo. La perilla dejó de moverse y la respiración se desvaneció gradualmente hasta desaparecer por completo. El silencio regresó al edificio, pero yo sabía que no había terminado. Elena estaba ahí, en algún lugar, esperando. Pasé el resto de esa noche despierto, vigilando la puerta y rezando para que amaneciera pronto. Cuando Roberto llegó en la mañana, me vio y inmediatamente supo que algo terrible había pasado. «Carlos, se ve espantoso. ¿Qué pasó anoche?» Elena estuvo aquí. Trató de entrar a la oficina. Roberto no se sorprendió por mi respuesta. Solo asintió con tristeza. Ya era hora de que supiera la verdad. Elena aparece cada vez más seguido. Al principio solo eran ruidos ocasionales, pero en los últimos meses se ha vuelto más persistente. ¿Por qué nadie me advirtió sobre esto? Porque necesitamos el trabajo, Carlos. Todos lo necesitamos. Pero también porque algunos pensamos que tal vez Elena solo necesita que alguien la ayude a irse. Esa tarde no pude dormir nada. Le conté todo a María esperando que me dijera que estaba loco o que eran solo nervios por el trabajo nuevo, pero ella me escuchó con atención y al final me dijo algo que me heló la sangre. «Carlos, desde que empezaste a trabajar ahí he tenido sueños muy raros. Sueño con una mujer mojada que está parada junto a nuestra cama. No dice nada, solo me mira. Y anoche soñé que me decía que quería conocer a nuestro bebé». Las palabras de María me confirmaron lo que ya sabía en mi corazón. Elena no solo estaba en el edificio, me había seguido hasta mi casa. De alguna manera, mi presencia en ese lugar había creado una conexión entre nosotros que no podía romperse fácilmente. Esa noche regresé al trabajo sabiendo que sería mi última vez. Había decidido renunciar sin importar las consecuencias económicas. Mi familia era más importante que cualquier cantidad de dinero, pero Elena no iba a dejar que me fuera tan fácilmente. Desde el momento en que entré al edificio, supe que algo era diferente. El aire se sentía más pesado, más frío. Había un olor a humedad por todas partes, como si el edificio entero estuviera empapado. Durante mi primera ronda, encontré agua goteando de los techos en varios pisos. No había ninguna explicación lógica para esto. No estaba lloviendo afuera y las tuberías no tenían fugas visibles, pero el agua seguía cayendo, formando charcos en los pasillos. Cuando llegué al 7º piso, vi que todas las puertas de las oficinas estaban abiertas. Esto era imposible porque yo las había visto cerradas la noche anterior. Caminé por el pasillo revisando cada oficina, y en todas encontré lo mismo. Charcos de agua en el piso y huellas húmedas por todas partes. En la oficina 507, la misma donde había escuchado la máquina de escribir la primera noche, encontré algo que me hizo entender que Elena había estado esperando este momento durante mucho tiempo. En la pared del fondo, escrito con agua, había un mensaje que decía: «No te vayas, Carlos, estoy sola aquí». Las letras estaban hechas con gotas de agua que corrían lentamente hacia abajo. Era como si alguien hubiera mojado su dedo y hubiera escrito en la pared solo unos minutos antes. Pero no había nadie más en el edificio excepto yo. Salí de esa oficina corriendo y bajé directamente a la planta baja. Ya no me importaba terminar mi turno o hacer mis rondas regulares. Solo quería sobrevivir hasta que amaneciera y poder irme para siempre. Pero cuando llegué a la oficina del guardia, encontré que mi linterna se había apagado. Traté de encenderla, pero no funcionaba. Revisé las baterías, pero parecían estar bien. El problema no era técnico. La oficina estaba completamente oscura, excepto por la luz tenue que entraba por las ventanas desde la calle. Me senté en la silla y esperé, sabiendo que Elena vendría a verme una vez más. No tuve que esperar mucho tiempo.
Alrededor de las 2 de la madrugada escuché el elevador bajando lentamente desde el 7º piso. Esta vez no traté de ignorarlo. Sabía que tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. El elevador se detuvo en la planta baja y las puertas se abrieron con un sonido metálico que resonó por todo el lobby. Podía escuchar agua corriendo desde donde estaba sentado. Una cantidad enorme de agua estaba saliendo del elevador y esparciéndose por el piso del lobby. Entonces escuché su voz por primera vez. «Carlos», dijo suavemente, «¿por qué quieres irte?». La voz venía directamente del elevador. Era la voz de una mujer de mediana edad, pero sonaba ahogada, como si estuviera hablando desde debajo del agua. «Elena», respondí tratando de mantener mi voz firme. «Sé lo que te pasó, sé que fue terrible, pero yo no puedo ayudarte. Tengo una familia». «Yo también tenía una familia», respondió ella. «Tenía un esposo y 2 hijos, trabajaba hasta tarde para darles una vida mejor, igual que tú». Sus palabras me llegaron al corazón porque sabía que tenía razón. Elena y yo no éramos tan diferentes. Los dos habíamos trabajado turnos nocturnos para mantener a nuestras familias. «Elena, lo siento mucho por lo que te pasó, pero no puedo quedarme aquí. Mi esposa está esperando un bebé y me necesita». «Tu esposa ya me conoce», dijo Elena, y su voz sonaba más cerca ahora. «He estado visitándola en sus sueños. Es una mujer muy bonita. Y su bebé va a ser muy especial». El terror se apoderó de mí completamente. Elena no solo me había seguido a casa en mis pensamientos, había estado realmente ahí, con María, mientras yo no estaba. «No te acerques a mi familia», le grité. «Si quieres algo de mí, trátame directamente». «No quiero lastimar a nadie, Carlos. Solo estoy muy sola. Han pasado 5 años desde que alguien se quedó conmigo durante toda la noche. Los otros guardias siempre se van después de unos días. Pero tú eres diferente. Tú puedes verme realmente». Fue en ese momento cuando la vi por primera vez. Elena estaba parada en la entrada de la oficina del guardia. Era una mujer de unos 45 años, con el cabello negro mojado pegado a su cara. Su ropa estaba completamente empapada y goteaba constantemente sobre el piso. Sus ojos estaban muy abiertos y tenían una expresión de terror permanente, como si aún estuviera viviendo el momento de su muerte. Pero lo más aterrador de Elena no era su apariencia. Era la sensación de desesperación absoluta que emanaba de ella. Podía sentir su soledad, su confusión, su necesidad desesperada de compañía humana. Era como estar cerca de alguien que había estado gritando pidiendo ayuda durante años, sin que nadie la escuchara. «Elena», le dije tratando de sonar calmado, «entiendo que estés sola, pero quedarte aquí no va a ayudarte. Necesitas encontrar la manera de irte». «No puedo irme», respondió ella, y su voz se quebró como si fuera a llorar. «He tratado durante 5 años, pero cada vez que trato de alejarme del edificio, algo me trae de vuelta. Es como si estuviera atada a este lugar para siempre». «¿Qué necesitas para poder irte?». Elena se acercó más a mí. Podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo y oler el agua estancada en su ropa. «Necesito que alguien se quede conmigo», dijo. «Necesito que alguien entienda lo que pasó esa noche. Necesito que alguien no me olvide». En ese momento entendí la terrible verdad. Elena no quería lastimarme, no quería asustarme. Solo quería que alguien supiera su historia, que alguien recordara que ella había existido, que había tenido una vida antes de esa noche horrible en el elevador. Pero también entendí algo más. Elena nunca me dejaría ir. Sin importar a dónde fuera, sin importar cuánto tratara de alejarme, ella me seguiría. Porque yo era la primera persona en 5 años que podía verla y escucharla realmente. «Elena», le dije finalmente, «si me quedo aquí contigo, ¿prometes dejar en paz a mi familia?». Ella asintió lentamente. «Prometo que no los molestaré más. Solo quédate conmigo, Carlos. Solo durante las noches. Durante el día puedes ir a casa con tu familia». Fue la decisión más difícil de mi vida. Sabía que si aceptaba, estaría condenado a pasar el resto de mis noches en ese edificio embrujado, acompañando a un espíritu atormentado. Pero también sabía que si no aceptaba, Elena encontraría la manera de hacer que mi familia pagara el precio. «Está bien, Elena, me quedaré». Eso fue hace 2 años.
Desde entonces he trabajado cada noche en la Torre Empresarial San Miguel. Durante el día voy a casa con María y nuestros hijos. Tenemos 2 ahora. Miguel, que nació un mes después de que hice el trato con Elena, y Ana, que nació el año pasado. María sabe que algo cambió en mí después de esa noche, pero nunca le he contado todos los detalles. Solo sabe que encontré una manera de hacer que los sueños extraños se detuvieran y que ahora tengo trabajo estable. Cada noche, Elena y yo pasamos las horas juntos en el edificio vacío. Ella me cuenta historias de su vida antes del accidente. Me habla de su esposo, de sus hijos, de sus sueños y esperanzas. A cambio, yo le hablo de mi familia, de mis planes para el futuro, de las pequeñas cosas que pasan cada día en el mundo real. Elena no es malvada. Es solo una persona que tuvo una muerte terrible y que no puede encontrar la manera de seguir adelante. Pero el precio que pago por mantener a mi familia segura es alto. Nunca duermo bien durante el día porque las imágenes de Elena empapada y desesperada están siempre en mi mente. Mis hijos me preguntan por qué papá siempre se ve tan cansado. María se preocupa porque he perdido mucho peso y tengo canas que no tenía antes. Pero lo peor de todo es saber que este arreglo nunca terminará. Elena me necesita para sentirse menos sola, y yo necesito mantenerla contenta para que no regrese a molestar a mi familia. Es una prisión invisible de la que nunca podré escapar. A veces en las noches más difíciles, Elena me pregunta si me arrepiento de haber hecho el trato. Y siempre le digo que no, porque la seguridad de mi familia vale cualquier sacrificio. Pero en mi corazón sé la verdad. Estoy atrapado para siempre en este edificio, condenado a pasar mis noches acompañando a un fantasma hasta el día en que me muera. Y cuando ese día llegue, temo que me convertiré en otro espíritu atrapado en la Torre Empresarial San Miguel, esperando que alguien más venga a hacernos compañía durante las largas y frías noches. Porque en lugares como este la soledad es contagiosa, y una vez que entras nunca realmente te vas.